Hola a todos, mi nombre es Luis Fernando Fiallos, psiquiatra. El día de hoy estamos con la licenciada Valeria Agurcia, psicóloga, experta en autismo. Entonces, antes de comenzar, eso es lo que vamos a hablar hoy, el trastorno del espectro autista. Entonces, para empezar, que usted se pueda presentar, Valeria. Así es, buen día a todos, mucho gusto, como ya lo mencionaba el doctor Luis. Mi nombre es Valeria Gurcia, soy licenciada en psicología, psicóloga de base, y tengo una maestría en el espectro autista, ¿verdad? Entonces, el día de hoy queremos compartir un poco más con ustedes de este tema que es de bastante interés en la actualidad, que en nuestro país, Honduras, ¿verdad? Están surgiendo muchos casos y lamentablemente hay mucha desinformación. Así que esperamos que este espacio, ¿verdad?, pueda ser de mucha utilidad para todos los que nos ven. Sí, el objetivo es psicoeducativo en general. Nosotros somos profesionales que trabajamos en la parte entre urbana, rural de nuestro país, Olancho, Honduras, y pues hay mucha desinformación y esperamos que esto sirva para psicoeducar a muchos pacientes, familias, escuelas, ya que se necesita mucho, ya que es una condición que cada vez es más frecuente. Entonces, para empezar, Valeria, ¿qué es realmente el autismo? Porque muchas personas tienen ideas muy diferentes sobre esto. O sea, podemos hablar de un espectro autista. O sea, ¿qué significa esto específicamente? Sí, doctor. Sí, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Lamentablemente en este momento en nuestro país aún hay mucha desinformación, ¿verdad? Incluso hay pacientes diagnosticados con este trastorno que sus padres ignoran, ¿verdad? Muchos datos sobre este trastorno o incluso, ¿verdad? Ya el paciente joven o adulto no comprende todavía muy bien esta condición, ¿verdad? Y pues el trastorno del espectro autista básicamente es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Es un trastorno que no tiene cura y cuando hablamos de espectro, es muy interesante porque el espectro quiere decir que hay una variabilidad, Ujú, ¿verdad? Así como todos los seres humanos somos diferentes, las personas que tienen el trastorno, que están en el espectro autista, son diferentes y no son iguales, ¿verdad? No se presentan los mismos signos, no se presentan las mismas señales, sino que pueden ser diversas áreas las que están afectadas, como el área social, el área académica. Entonces, el área del lenguaje también muchas veces se ve bastante afectada, incluso ahí tenemos el paciente autista verbal y los autistas no verbales, ujú. autistas que en ningún momento de su vida llegan a hablar, hay otros que lo hacen de forma tardía, ¿verdad? Entonces, la verdad que el autismo es algo bien variable, ¿verdad? Pero como les mencionaba, también es algo que no tiene cura, lo cual es muy importante mencionarlo porque muchas veces me llegan los pacientes o los padres de familia a consulta y me preguntan cuándo mi hijo se va a curar o cuándo va a dejar de padecer ese trastorno. El autismo es algo que acompaña a los pacientes toda su vida, ¿verdad? Em, entonces, sí, básicamente es un trastorno del neurodesarrollo que afecta diversas áreas y Ujú. puede variar de paciente a paciente y también se divide anteriormente. Decíamos que los autistas, que el trastorno era por niveles, que teníamos el nivel uno, nivel 2, nivel 3. Esto ha cambiado y ahora es por grado de apoyo, ¿verdad? Nosotros decimos el paciente autista requiere un grado de apoyo uno, siendo el nivel más bajo, 2, un nivel intermedio y 3, que es el apoyo cuando un paciente requiere mucha más ayuda, no hay independencia, no hay autonomía y probablemente depende de un cuidador primario toda su vida, ¿verdad? Ya en un grado de apoyo uno ya puede haber un nivel de mayor independencia, pueden alcanzar la educación superior, pero ya en el caso del nivel 2 pueden alcanzar un nivel de educación media y nivel 3 sí un nivel académico más bajo, pero eso no quiere decir que no se puede tener una calidad de vida alta, ¿verdad? Con el apoyo necesario y con un apoyo puntual, que es lo más importante en los primeros años de vida. Una persona en el espectro autista puede llegar a realizar muchas cosas en la vida. Ujú. Poco a poco está cambiando esta forma de ver las condiciones mentales, que lo que nos importa es la funcionalidad, la calidad de vida, y en esto está cambiando, en esta forma de ver los grados de autismo.
Y sí, o Así sea, miramos que tiene una base genética, una base neurobiológica. Y eso es lo que tratamos de ver, porque el manejo integral de una persona que está en este espectro del autismo, tiene que haber muchos profesionales alrededor. Está el así es, psicólogo formado específicamente para autismo, puede estar el psiquiatra si hay cambios conductuales, porque las manifestaciones neurobiológicas se convierten en manifestaciones conductuales. Puede estar correcto. involucrado el profesional de terapia ocupacional, puede estar involucrado el Eh, maestro, la escuela, los También está familiares. terapia de lenguaje. Entonces, esta forma de cómo integrar todo el manejo de una persona en esta condición. Pero ya, o sea, si ya nos centramos en esta detección temprana, que es muy importante, creo que esta es de las Sí. cosas más importantes. ¿Cuáles son las señales tempranas que deberían alertar a los padres? Sí, las señales tempranas y más conocidas, pues una de las básicas en el autismo tenemos el contacto visual, ¿verdad? Sabemos que el contacto visual es una de esas primeras hitos de desarrollo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en los bebés, en los niños. Sabemos que los bebés identifican en sus primeros meses a sus cuidadores primarios, porque podemos ver ese apego con mamá, ese apego con papá. Hay algo muy curioso cuando yo he platicado con mis padres de familia de pacientes con autismo y es que ellos me dicen, es que yo tengo otros hijos y con mi hijo que es autista no sentí esa conexión cuando él era bebé, o sea, Ujú, no sentía que él me veía, o sea, a él lo cargaba cualquier persona y no había ningún problema, casi no lloraba. Entonces, en los primeros meses de vida podemos ver esas señales, ¿verdad? Como esa dificultad en el apego, falta de contacto visual, cuando el niño ya aprende a responder por su nombre, cuando se espera que el niño ya lo haga, ¿verdad? Que es a partir más o menos de los 12 meses de edad, cuando el niño no responde por su nombre. Ya cuando va creciendo 2, 3 años, cuando le cuesta la parte de la interacción social, el hecho de compartir con los demás. Entonces, esas primeras señales nos alertan mucho. Otra parte bien importante es la parte sensorial, ¿verdad? Cuando hay mucha sensibilidad a los ruidos, cuando hay mucha selectividad en los alimentos también, porque sabemos que hay algunos alimentos que tienen texturas un poco extrañas, ¿verdad? Y ujú, por ejemplo, aquí los holanchanos somos bien inventores, que andamos comiendo chicharrones o que andamos comiendo eh, cosas ahí a veces bien extrañas. Entonces, cuando el niño no nos quiere comer como esas cosas, ¿verdad? Que son tal vez un poco más duritas, por decirlo así. ujú. Entonces, cuando vamos viendo esa selectividad de que el niño solo nos quiere comer de ciertos jugos, solo quiere tomar ciertos jugos, solo quiere comer ciertos alimentos. Entonces, esas son algunas señales que nosotros podemos ir identificando en los primeros años de vida, ¿verdad? Ujú. Y ya, ok, esa es una sospecha en los primeros años, pero ya entrando más en la edad del paciente, ¿cómo a qué edad se puede sospechar o ya diagnosticar un autismo? Sí, ya cuando entramos en una sospecha como más fuerte y se recomienda dar el diagnóstico es después de los 24 meses de edad, Ujú, ¿verdad? Exactamente a los 2 años cumplidos. Hay algunos casos que sí se puede hacer antes de los 2 años de edad, pero la Academia de Pediatría recomienda que sea a los 2 años cumplidos, ¿verdad? En este caso, lo que yo recomiendo es ir haciendo como esas conclusiones diagnósticas, ¿verdad? O como esas sugerencias, como estar pendientes con los papás para que ya cuando el niño llegue a sus 2 años exactos, ya iniciemos las evaluaciones para que no perdamos tiempo, ¿verdad? Porque tiempo es una palabra, perdón, de mucho valor en un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a trabajar con el niño, o en este caso con el menor, ¿verdad? De 2 años, cuando comenzamos a trabajar desde esa edad, el diagnóstico se hace mucho más llevadero. hablamos del prejuicio y a veces la desinformación. Y, ok, decimos que el diagnóstico lo podemos hacer a partir de los 2 años si es algo evidente, pero ¿qué pasa en estos casos que los padres se niegan al diagnóstico o deciden esperar a ver si se le pasa? O sea, ¿cómo se manejan estas situaciones? Sí, en esta parte es bien complejo, pero creo que también como psicólogos nosotros
una de las cualidades del psicólogo debe ser la empatía, ¿verdad? Y ese toque de humanidad no se debe perder. Y es bien importante comprender de que aunque sí el diagnóstico tiene su ayuda, tiene su apoyo, es un diagnóstico que no es fácil, ¿verdad? Y más cuando hay un grado de apoyo un poco más elevado, ¿verdad? O sea, un padre de familia escuchar que probablemente su hijo nunca va a hablar, que su hijo probablemente no será independiente, no es un diagnóstico fácil, pero ahí es cuando entra la psicoeducación con la familia, ¿verdad? Ahí entra el que los papás puedan informarse, también entra nuestro trabajo como psicólogos, de trabajar con los padres, de trabajar con los hermanos, de trabajar con los cuidadores que rodean al niño para que ellos puedan comprender un poco más este diagnóstico y saber que sin su apoyo, ¿verdad? El niño, pues lastimosamente se le hará muy complicado avanzar, ¿verdad? Porque ellos son sus cuidadores primarios. Otra parte que yo, pues extra cámaras, le comentaba al doctor de algo que pasa mucho, como ya usted me lo preguntaba, es la parte de que hay padres que esperan que a su hijo se les pase el autismo. Como les mencionaba desde el inicio, el autismo no tiene cura y cuando no lo trabajamos lo que hacemos es perder tiempo y hacer que incluso si el niño ya tenía avances, pierda estos avances, ¿verdad? Entonces es bien importante en esa parte que los papás puedan informarse de la manera correcta para poder ser de apoyo para sus hijos y no un retraso para ellos. Ujú. El diagnóstico ahora, Valeria. ¿Cómo se hace el diagnóstico de autismo? O sea, tenemos que hacer estudios de imagen, es una evaluación clínica, instrumentos, escalas, o sea, como médico general o alguien más o un familiar enviando de un profesional para evaluación por autismo, ¿cómo se hace el diagnóstico? Sí, generalmente en esta parte los niños usualmente son derivados por su pediatra de planta, Ujú, ¿verdad? Igual los pediatras en su mayoría en la actualidad pues tienen cierto conocimiento sobre el diagnóstico de autismo o, ¿verdad? Pueden observar tal vez cierto retraso en el lenguaje o pueden observar, como les mencionaba yo, que el niño no ve fijamente a los ojos o también la selectividad alimentaria. Entonces, a partir de estos signos, ellos pueden derivar con un psicólogo, ¿verdad? En mi caso, yo pues tenemos la primera sesión con los papás, revisamos toda la historia clínica y ya después en el caso de haber una sospecha de autismo, personalmente yo aplico la prueba A2 y la prueba ADI, ¿verdad? Yo trabajo con estas dos escalas que son bastante completas. Revisamos también, como les mencionaba, su sensibilidad, si ya está en edad escolar, cómo se comporta, cómo le va, cómo se relaciona socialmente, si hay algunos temores, si es muy rígido con sus rutinas, porque suele pasar que también ujú, las personas que están en el espectro autista pueden ser muy cerradas, muy cuadradas, como lo solemos decir. Entonces, en esta parte trabajamos de esa forma. Cuando el paciente llega conmigo, usualmente derivado por su pediatra, yo platico con el pediatra que ha observado usted. Algo muy importante, el diagnóstico del autismo no se da por observación, ¿verdad? Es un diagnóstico bastante serio que tiene que llevar su control ideal, ¿verdad? No es que el doctor me va a decir, no, es que el niño no se relaciona con los demás, entonces por eso el niño es autista. No, es que el niño no me ve a los ojos, por eso el niño es autista. No, ¿verdad? También se hace con un equipo multidisciplinario. Es un diagnóstico ujú, que se da en equipo preferiblemente. Yo como máster en autismo, yo puedo dar el diagnóstico de autismo, pero prefiero hacerlo con un equipo, ¿verdad? Yo me apoyo en el neurólogo pediatra, yo me apoyo en el pediatra, yo me apoyo en el psiquiatra o en el psiquiatra infantil también. Entonces, de este modo, realizamos el diagnóstico. ujú, Después de yo realizar el ADOS y el ADIR, envío mis conclusiones diagnósticas al psiquiatra infantil y al neurólogo pediatra. ujú, Generalmente el neurólogo pediatra receta electroencefalograma. Es muy importante mencionar que en el electro no se detecta autismo, ¿verdad? El autismo no se puede detectar en electro, sino que se hace, como les menciono, un trabajo en equipo. Ya después, el neurólogo pediatra junto con el psiquiatra pueden confirmar el diagnóstico y ahí comenzamos el proceso, ¿verdad? Que sea ideal
para el niño, por ejemplo, si él está siendo afectado más en el área social, se fortalece esta parte del área social, si él está con la selectividad alimentaria, se trabaja con la gastroenteróloga pediatra y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, de esa forma se hace el diagnóstico. Sí, o sea que varios profesionales participan en ese proceso diagnóstico. Me imagino que a ese Correcto. proceso también se le suma la familia, que es algo muy importante. Así Y no sé es. si también la escuela. Sí, correcto. Generalmente cuando ya está el diagnóstico, ahí entra la readecuación curricular, ¿verdad? Ujú, Personalmente yo visito los centros educativos de mis pacientes que están en edad escolar y yo les digo, bueno, mi paciente tiene este diagnóstico, porque muchas escuelas se pintan como escuelas inclusivas, ¿verdad? ajá, Pero no se trata solamente de que vamos a aceptar al niño, lo vamos a tener en el aula, sino de una verdadera inclusión, ¿verdad? Porque realmente es un reto. Y si la escuela me dice, ok, yo voy a atender el niño en matrícula, entonces usted automáticamente está aceptando el reto de trabajar con un niño que es neurodivergente. ujú, Entonces yo me siento con la consejera, si hay psicóloga en el centro educativo también se involucra y a todos los docentes que son parte de la vida del niño, ujú, ¿verdad? El niño necesita esta readecuación curricular, tanto en el área académica y en la parte conductual, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces el paciente en el espectro puede tener algunas conductas disruptivas que ujú, necesitan ser reguladas diferentes a sus demás compañeros, ¿verdad? O sea, el niño no me va a presentar una conducta disruptiva y yo le voy a decir sálgase del aula. No, sí, ¿verdad? Él necesita de mi apoyo. Entonces, como docentes, también los centros educativos deben brindar esa formación, ujú, al menos una capacitación, ¿verdad? Para que haya cierto conocimiento sobre esto. ujú. Usted habló en algún momento sobre el sobrediagnóstico que podemos hacer. Ok, porque muchas veces se confunde el autismo con otras condiciones y puede hacer que Ujú, digan, este niño tiene trastorno por déficit de atención, hiperactividad, es tímido, tiene correcto. problemas de lenguaje. O sea, ¿cómo hacemos ese diagnóstico diferencial en un niño que no ha desarrollado su lenguaje a los Ujú. 4 años, que además es muy hiperactivo, es impulsivo? ¿O cómo podemos diferenciarlo de alguien que simplemente sea tímido? Correcto, sí. Está esa parte también de que muchas veces a mí me ha pasado también de que me llegan pacientes con diagnósticos erróneos, ¿verdad? Em, por ejemplo, sabemos que existen los trastornos de lenguaje, que existen los trastornos de sociabilidad, Ujú, que existen incluso los trastornos negativistas desafiantes, porque muchas veces pensamos que el niño con autismo, porque tenemos un niño que reta a las autoridades, es negativo, desafía, creemos que ya es un niño con autismo, perdón, y simplemente se puede tratar de un trastorno negativista desafiante. ujú. Entonces, es importante, ese punto es muy importante, porque en el autismo también existen las comorbilidades. O sea, esto se trata de que el autismo puede estar acompañado de otro trastorno. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad, trastorno de lenguaje. Y también está la parte cuando decimos, o sea, también no todo es autismo, ¿verdad? Tenemos la parte, como les mencionaba, trastornos de lenguaje, trastornos de sociabilidad. Entonces ahí cuando trabaja un poco más ya la psiquiatría con la psicología, ¿verdad? Porque aprendemos a diferenciar este diagnóstico. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues con las escalas de vidas, con las evaluaciones Ujú, necesarias, podemos descartar que no se trata de un autismo, ¿verdad? Porque muchas veces los papás se preocupan bastante por la parte de que el niño no habla, por ejemplo, pero el niño ve a sus padres, el niño entiende de señales, el niño ujú, se relaciona bien con otras personas a pesar de no hablar, ¿verdad? Específicamente con otros niños. Entonces ahí es la parte cuando hay que ver, porque igual nosotros nos pasamos en el DSM-5 para un diagnóstico del autismo. Entonces ahí es cuando tenemos que ver que se cumple con los criterios diagnósticos para realizar un diagnóstico de autismo o descartar y decir, bueno, no es autismo, pero sí puede existir otro trastorno. ujú. Y esto creo que es muy importante que podamos desmitificarlo, Ujú, porque, bueno, es cierto que se ha visto muy relacionado en alguna parte del espectro que algunos pacientes tengan discapacidad intelectual,
Pero el autismo siempre implica que hay una discapacidad intelectual. No, no siempre. Incluso es una de las cuestiones que en algunas ocasiones hace un poco más difícil el diagnóstico, porque tal vez son niños muy brillantes, o sea, son Ujú. niños muy buenos en la escuela. Entonces muchas veces los papás se conforman con eso y es como, ok, no juega, no se relaciona, pero saca buenas notas. Claro. Entonces no me interesa tanto que él socialice. Si a mí que me interesa es que el niño salga adelante, que el niño Ujú. saque buenas notas. Pero ¿y la parte Entonces, social? no siempre, sí, correcto. Entonces, no siempre se trata de eso, ¿verdad? Porque muchas veces los padres dicen, no, pero si a él le va bien, si él se saca buenas notas. Entonces, no siempre el autismo está acompañado de una discapacidad intelectual, ¿verdad? Ujú. Incluso el coeficiente intelectual de los niños con autismo o de los jóvenes puede sobrepasar muchas veces la media, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, pero si a él le va súper bien en el colegio, entonces a veces los papás, hasta que ellos ya llegan tal vez a la adolescencia o incluso que están por ingresar a la universidad, es cuando ya le presta un poco más de atención a eso, porque ve que no se quiere relacionar, que no quiere salir del cuarto, que no tiene amigos. Entonces ahí es cuando se empiezan a preocupar y vemos que en ese diagnóstico de autismo la parte más afectada es la social. Ujú. Y una vez que se hace el diagnóstico, pongámosle que es lo ideal, como usted mencionó, es que sea a los 2, 3 años, lo más temprano posible. Ujú. Pero, ok, se hace el diagnóstico, pero ¿qué viene después? O sea, ¿cómo es el tratamiento? Correcto. En esa parte, ¿verdad? Como mencionábamos, son diversas áreas las que se pueden ver afectadas cuando hay un diagnóstico de autismo. Entonces, en esa parte nosotros trabajamos el área que tiene mayor importancia en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, enseñar habilidades sociales, si es la parte social, trabajar la parte de la selectividad alimentaria, si es que el niño no quiere comer o solo quiere comer dos, tres alimentos. Ahí trabajamos con la nutricionista infantil, trabajamos con la gastroenteróloga pediatra. Luego está también la parte de, podemos decirle, de los berrinches, que ahí en esa parte muchas veces en el espectro autista puede haber mucha ira, entonces trabajamos esa parte. Usualmente esto se trabajaba con las terapias Java, pero las terapias Java ya están quedando como un poco atrás. Ujú. Ahora nosotros estamos trabajando en base a las necesidades del niño, ¿verdad? Porque las terapias Java abarcaban la parte social, abarcaban la parte de la alimentación, abarcaban la parte de familia, pero ahora es como que los especialistas estamos viendo una necesidad, entonces nosotros atendemos a esa necesidad. Por ejemplo, si le está costando relacionarse con sus compañeros, bueno, vamos a tomar 2, 3 semanas para trabajar esa parte en específico. Sí, Ujú. de esa manera ya estamos trabajando los psicólogos, el terapeuta ocupacional, el terapeuta del lenguaje, en base a la necesidad del niño. No algo como tan rígido, algo tan estricto, sino que a la medida de lo que vaya necesitando el paciente. Ujú. Ok, entonces hablamos de la parte psicoterapéutica. ¿Ya en qué momento es que entra psiquiatría? Porque si hablamos desde el punto de vista médico, eh, ¿para qué pueden servir los medicamentos en este caso? Porque sí sabemos que son manifestaciones conductuales que hay en el paciente, pero hay algunas cosas, algún tipo de psicoterapia que supongo que se quedan cortas. Es ahí cuando mandan al psiquiatra, o sea, ¿en qué momento usted considera referencia a psiquiatría? Sí, en esa parte, por ejemplo, algo que se ve bastante afectado muchas veces en el espectro, en los pacientes que están en el espectro, es la parte del sueño, ¿verdad? Entonces ahí es cuando el psiquiatra nos apoya muchísimo, ¿verdad? Porque ya el sueño, no hay como una psicoterapia que podamos implementar directamente para la parte del sueño, ¿verdad? Que nos va a poner al niño a dormir, ¿verdad? Entonces Ujú. ahí es cuando el psiquiatra nos apoya mucho, ¿verdad? En la parte del sueño, también en la parte de conductas disruptivas. Muchas veces necesitamos un poco de apoyo de los fármacos cuando está esta parte, ¿verdad? De que en las conductas disruptivas tal vez ya hemos intentado muchos métodos, entonces ahí es cuando entra el psiquiatra a apoyarnos. También en la parte de muchas veces la ansiedad. Lamentablemente los niveles de ansiedad en el espectro autista
pueden llegar a ser muy elevados. Ujú, Entonces ahí es cuando el psiquiatra nos apoya también. Y cuando ya los pacientes en el espectro están en la adolescencia, pueden padecer depresión, especialmente las mujeres. Entonces, en esas áreas de depresión, ansiedad, de sueño, conductas disruptivas, el psiquiatra y la medicación son un gran aliado en el diagnóstico del espectro autista. ujú. Sí, podremos decir que entonces es un manejo integral, psicología, psiquiatría, Correcto. pediatría, la familia, la escuela, y a veces uno puede decir, ok, es raro que un paciente, una persona con autismo se deprima, porque quizás no Ujú, entienden como mucho las situaciones sociales, pero no, o sea, ujú. hay mucha prevalencia de depresión, hay mucha Sí, prevalencia de ansiedad, hay muchos problemas del sueño, puede haber mucha comorbilidad con TDAH también, sí. es algo muy común. Pero entonces ahora pasemos al tema de la familia, o sea, en todo esto, ¿qué rol juega la familia en el tratamiento? Sí, en primer lugar, ¿verdad? Mencionar que, como ya yo lo había dicho, ¿verdad? Puede ser un diagnóstico bastante impactante para las familias. Incluso, pues la primera estructura que hay en el hogar, que es el matrimonio, puede verse afectada por este diagnóstico. Lamentablemente, cuando existe un diagnóstico de autismo, incluso muchas parejas deciden separarse porque tal vez la carga mental es muy grande, tal vez no saben ya continuar, ya no saben continuar siendo pareja, viviendo con el diagnóstico. Y lamentablemente solo pues un padre queda con la carga, que es una cuestión que también afecta en el espectro autista, ¿verdad? Pues una separación de los padres afecta al paciente. Entonces muchas veces las parejas no saben manejarlo y lamentablemente sucede esto que trae consecuencias al niño, ¿verdad? O al joven que está en el espectro. Entonces, por eso en esta parte es bien importante. Hay un síndrome que es el síndrome de burnout, que casi el 80% de padres de familia con hijos con autismo llegan a padecerlo en algún momento de sus vidas. Entonces, es bien importante esta parte de que también los padres puedan cuidar de sí mismos, puedan recordar que también son un matrimonio, son una pareja, puedan tomar este tiempo y por eso la red de apoyo en el autismo es tan Ujú, necesaria también. Hablamos de tíos, de abuelos, formar a la familia en general, porque sabemos que el ambiente del niño no es solamente su casa. El niño sale a la escuela, el niño sale a reuniones familiares, el niño sale a actividades extracurriculares, ¿verdad? Entonces, tratar de que la formación abarque todas estas áreas, que los padres de niños, de niños jóvenes con autismo puedan practicar el autocuidado, puedan cuidar de sí mismos, puedan cuidar de su relación para poder ser lo mejor para sus hijos y lo más importante, la información, ujú, ¿verdad? También en el caso de que hayan hermanos, deben ser involucrados en este proceso, como les menciono, pero también sin olvidar el autocuidado, porque ¿qué pasa cuando el padre de familia solamente se dedica al cuidado de su hijo con autismo? Viene el burnout, ¿verdad? Es un cansancio excesivo, no podemos ir tampoco a los extremos, ¿verdad? Sino que los padres también deben practicar el autocuidado. ujú. Sabemos que algunas de las causas de eso puede ser una causa hereditaria, genética, y Ujú. esto yo lo he visto mucho, culpa de los padres, o sea, él es Sí. así por mí. Si yo no hubiera Ujú. nacido, mi hijo no hubiera nacido de esta forma. Sí. Entonces, es la importancia del manejo y el autocuidado que tengan que tener los papás, como usted mencionaba. Pero entonces, ¿qué le diría usted a un padre que siente culpa por el diagnóstico de su hijo? Y después, ¿cómo podemos hacer que los padres puedan ayudar de una forma práctica en la casa en estos casos? Ujú. Yo le diría especialmente a las madres porque usualmente son como las que se sienten más culpables, ¿verdad? Porque somos las que gestamos, somos las que pues estamos en el nacimiento del bebé, ¿verdad? Pero esto no quita, ¿verdad? Que incluso el padre en algún momento pueda sentirse culpable y decir, no, es que tal vez yo no he sido una persona sana, no he cuidado de mí, tal vez por eso esto le pasó a mi hijo. Es muy importante mencionar de que sí hay factores que pueden como influenciar a que existe el diagnóstico, pero realmente la causa del autismo es totalmente desconocida hasta este momento.
Sí puede darse la parte de que tal vez puede haber en nuestra familia, ¿verdad? Alguien que tiene el diagnóstico, incluso la recurrencia, por ejemplo, cuando hay un hijo mayor con autismo, en el segundo hijo de que padezca de autismo también es algo, es un porcentaje bien alto de que el segundo hijo pueda tener el mismo trastorno. Pero las causas son totalmente desconocidas hasta este momento. Muchas veces las mamás me llegan al consultorio y me dicen, Lee, que es que yo lloré mucho en mi embarazo, Lee, que es que yo sufrí en mi embarazo, es que yo me separé en mi embarazo, yo no me alimentaba bien, trabajaba mucho. O sea, son cuestiones que no tienen nada que ver con el diagnóstico. Sé que los padres de familia aman a sus hijos y prueba de ello es cuando acuden a mí por ayuda porque quieren ver bien a sus hijos. Entonces, créanme que la culpa muchas veces es algo inevitable, pero es algo que también se tiene que aprender a soltar y a trabajar porque no es su culpa que su hijo sea así, no es su culpa que su hijo esté en el espectro, ahora lo que queda es apoyarlo. Yo les digo, el autismo es como una rifa, ¿verdad? Es algo que puede pasar sin esperarlo y es algo que no se puede detectar tampoco en el embarazo, no hay ningún estudio en su estudio prenatal que el doctor le puede decir, su hijo viene con autismo, ¿verdad? O sea, nada que ver. Entonces, sí, en esa parte mencionar que no es la culpa de ningún padre que su hijo nazca con este trastorno. Sí. Hablamos de la familia, ahora hablemos de la escuela. ¿Qué tan importante es el rol de la escuela en estos casos? ¿Qué adaptaciones deberían de hacer la currícula de una escuela, los maestros? ¿Y qué hacer cuando la escuela no comprende al niño o no puede apoyarlo? Sí, esta parte es bien importante porque en la actualidad podemos ver muchas escuelas, entre comillas, inclusivas, ¿verdad? Y lamentablemente solo es como, ok, sí vamos a tener al niño aquí en la escuela y lo vamos a sentar como uno más, lo cual está bien. Los psicólogos no pedimos que se dé un trato especial, no pedimos que el niño tenga una silla diferente, un espacio diferente, no, pero realmente sí merece una adecuación curricular diferente a la de sus compañeros, muchas veces en el área académica o en la parte conductual. También se necesita capacitación a los docentes sobre cómo abordar ciertas situaciones, sobre cómo manejar algunas situaciones, porque en el autismo no es que el niño sea malcriado, no es que el niño sea caprichoso, no es que el niño tenga un carácter fuerte, como solemos escuchar, sino que se trata ya de algo a nivel neurológico que ni siquiera él muchas veces puede controlar. Entonces ahí es cuando entran estas técnicas de manejo, ¿verdad? De que el niño, para que el niño pueda autorregularse. Entonces lo que se necesita es formación, formación y formación en los docentes, por lo menos algo mínimo para saber, por ejemplo, qué hacer cuando el niño tiene una crisis en el aula de clases, qué hacer cuando el niño tiene una crisis en el recreo. Entonces, esas son al menos algunos momentos que el docente debería saber manejar. Ujú. Bueno, pongamos un caso de un niño de 6 años, porque normalmente el diagnóstico se hace a los 6, 7 años cuando los niños están Ujú. dando problemas, entre comillas, en la escuela, que no hay un aprendizaje, que hay un retraso en el lenguaje, que quizás lo miran que es diferente. Entonces, ya hablamos de las manifestaciones tempranas, algunos signos que se pueden sospechar, pero ok, el caso típico que le viene a usted, ¿qué manifestaciones conductuales presenta una persona que está en el espectro del autismo? Y no quiero llamarlo síntomas, porque esto no es algo patológico, no es una enfermedad. O sea, ¿cómo se presenta esta condición? Sí, en esa parte es cuando ya el niño comienza, como mencionaba anteriormente, con las conductas disruptivas, ¿verdad? Que ya no se está relacionando de manera correcta. Podemos tener los dos extremos. Podemos tener el aislamiento completo, ¿verdad? Que el niño no quiere jugar, que el niño no quiere compartir. Tenemos un niño totalmente apático, un niño que no platica. em, un niño que aparentemente solo quiere estar con mamá, un niño que ya nos dice no quiero ir a la escuela, un niño que no quiere asistir a las fiestas de cumpleaños
y tenemos el otro extremo, ¿verdad? Que tenemos al niño extremadamente hiperactivo, violento, grosero, que no quiere trabajar en clase, que molesta a los compañeritos, que golpea a los compañeritos, que es muy explosivo también. Cuando tenemos como esas rabietas, berrinches que le llamamos, ahí son algunos signos que puede demostrar un paciente con autismo en el salón de clases, ¿verdad? Y en la casa puede demostrar ser muy rutinario, también puede en la parte de la sensibilidad, por ejemplo, que cierto material de la ropa les incomoda, que ciertos alimentos no les gustan, cuestiones así. Por ejemplo, algo que se presenta mucho cuando está en la parte sensorial es cuando los niños no toleran ir al dentista, ¿verdad? O sea, que ir al dentista, Los sabemos que sonidos. a ningún niño le gusta ir al dentista, ¿verdad? Pero para el niño con autismo, o sea, ir al dentista es lo peor que le puede pasar, que le corten el pelo a los varones Ujú, específicamente, o sea, no toleran el ruido de la máquina, que le corten sus uñas. ujú, Entonces, cuestiones así, eso, ahí nos pueden denotar en edad escolar que tal vez hay algo que no está bien. ujú. Sí, porque es típico, vaya, que estén en una sala de espera de pediatría y que no toleren el ruido de los demás niños, son esas alteraciones Correcto. sensoriales al sonido, es tener algunas alteración con respecto a las luces. Es típico Sí. esto, como que me molesta ciertas texturas de la ropa, las etiquetas, que sean Ujú. como muy rutinarios en la forma de vestir o en la forma Sí. de comer. Y hay algo que se me viene a la mente, que lo he visto muy comúnmente, pero no sé si es como de los criterios diagnósticos o es algo, algún indicio, como por ejemplo niños que caminan en puntitas, que tienen Sí. algún tipo de aleteo, es algo que hace sospechar. Esa es una de las señales tempranas, ¿verdad? Ujú, Está el balanceo, el aleteo y caminar en puntillas, ¿verdad? ujú, Cuando un niño está en sus primeros años de vida y se nos balancea mucho o camina en puntillas o también el aleteo, también, ¿verdad? Esas se llaman estereotipias, ¿verdad? ujú, Las estereotipas pueden ser estas conductas que pueden ser como repetitivas y estas sirven para autorregulación del niño. ¿Verdad? Sabemos que todos los seres humanos tenemos nuestra manera de autorregularnos, ujú, ¿verdad? Pero, o sea, son tal vez conductas socialmente aceptadas. Y lo sí, que pasa en el niño que esté en el espectro es que genera conductas para autorregularse que tal vez no pueden verse tan correctas. O ujú, tal vez, por ejemplo, un niño de 7 años que practique el aleteo, o sea, que esté en el espectro autista, o sea, él no tiene pena, o sea, él no le da pena que los demás niños lo vean haciendo ujú, eso. Pero ya cuando tenemos un niño de 7 años que nos hace un aleteo, o sea, ya es una conducta que le da pena, ¿verdad? O sí, sea, para autorregularse. Entonces, ahí podemos ver, ir como viendo esas diferencias. Igual sabemos que muchas veces las personas que están en el espectro no entienden el sarcasmo, no entienden de ujú, chistes, no les gustan las bromas, entonces ahí cuando vemos esa parte de que, o sea, a ellos no les interesa ser socialmente aceptados, ¿verdad? O sea, es como X, o sea, lo que si las demás personas me ven haciendo esto, pues a mí me da igual, no es lo mismo ya como un niño que ya va creciendo y ya va entendiendo de sarcasmo, ya va entendiendo de doble sentido, ya va entendiendo de humor, de chistes, por ejemplo. Me pasaba con un paciente que le preguntaba a su mamá que qué era el Día de los Inocentes. Entonces su mamá le explicaba, ¿verdad? Que pues es un día que se hacía bromas y pues él le decía, a mí no me gustan las bromas, ¿verdad? Entonces sabemos que ellos tal vez no comprenden de este doble sentido e incluso la capacidad de análisis es algo que se trabaja mucho en el paciente autista, ¿verdad? Porque ellos suelen ser muy rígidos, muy cuadrado. cuadrados. Entonces es como, no, o sea, si yo le digo a mi paciente, yo me quiero morir, o sea, mi paciente me dice, ¿por qué te quieres morir? Entonces, esa parte, ¿verdad? Ujú. Y bueno, ya para que vayamos cerrando, es un tema que se habla cada vez más, todo lo que tenga que ver con salud mental, y es importante orientar. Pero, ¿qué pasa con los adultos que nunca fueron diagnosticados en la infancia? O sea, ¿cómo se puede manifestar el autismo en los adultos? Sí, muchas veces, incluso incluyendo a los niños, ¿verdad? En tiempos anteriores,
Podríamos incluso decir, no, es que siempre fue un niño raro, es que él siempre fue un joven raro, pero lastimosamente es una persona en el espectro autista que nunca recibió ayuda. Ujú. ¿Y qué pasa cuando llega adulto? No se sabe relacionar con otras personas, probablemente fracasa en el mundo laboral, incluso no pueden llegar a tener una familia. Muchas veces se da el caso de que está ese hijo en la familia que se quedó toda la vida viviendo con la abuelita y decimos, no, es que él es mi tío que nunca se casó, él es mi tío que nunca hizo una vida, él es mi tío que cuestiones así, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente es una persona en el espectro autista que nunca fue asistida con un psicólogo, que nunca fue asistida con un psiquiatra. Entonces, muchas veces nuestros antepasados decían, no, es que él siempre fue raro, es que él siempre fue aparte, decían, pero lastimosamente era un área social que estaba totalmente afectado. Un niño que nunca supo cómo relacionarse, un joven que nunca fue incluido. Entonces, cuando llegamos a la edad de adultez, vemos a esas personas que nunca se casan, que nunca forman una familia, como se lo mencionaba, que tal vez fracasan en el mundo laboral, no saben cómo de desenvolverse en una entrevista de trabajo, no saben cómo desenvolverse en un trabajo. Entonces, podemos ver que lastimosamente eso es lo que genera el no buscar ayuda a tiempo. Con el ejemplo que usted puso del tío que nunca salió de su casa, que nunca interactuó, que nunca tuvo pareja, y no es que tenía una discapacidad intelectual, podría haber sido una persona muy inteligente, pero nunca Correcto, funcionó en esa área social y quizás nunca lo sospecharon. Entonces entendemos que la importancia del diagnóstico temprano, del tratamiento temprano, el manejo integral, familia, escuela, muchos profesionales, no es una enfermedad, es otra forma diferente de vivir y de sentir el mundo. correcto. Entonces, si usted pudiera darle un mensaje final a las familias que están pasando por esto, ¿cuál sería? Y yo le diría a las familias que no se desanimen, que sigan adelante. Como el doctor lo mencionaba, es una forma diferente de vivir y de sentir la vida, pero no significa que no podemos tener niños y jóvenes funcionales que interactúen con otros en su momento. A mí me pasaba mucho que yo tenía un paciente que le costaba como mucho esta parte de entender de que muchas veces para las mujeres la vida puede ser diferente. Y yo recuerdo que yo enfatizaba mucho en esa parte de decir, de explicarle, ¿verdad? De la empatía con las mujeres. Y él decía, sabes, después de todas las terapias que he tenido, he desarrollado mucha empatía con las mujeres y ahora simpatizo con ellas. Pues en la parte de la violencia, me decía él, muchas veces las mujeres pueden sufrir acoso, pueden sufrir violencia y ahora yo no quiero ser parte de ese problema. Y yo decía, o sea, me conmovía mucho porque es algo que realmente se puede trabajar y las personas en el espectro pueden llegar a sentir mucha empatía por los demás, pueden llegar a desarrollar mucho amor por las personas que los rodean. Entonces, a los padres que no se desanimen, muchas veces los padres pueden decir, es que yo lo llevo y lo llevo a su terapia y no veo el cambio. Créanme que de un día para otro pueden suceder cosas maravillosas cuando se es constante en el proceso. Entonces, ánimo a todos los padres que son mamás azules, que son papás azules. Sé que no es un diagnóstico fácil, pero la recompensa cuando se busca ayuda a tiempo es lo mejor. Generamos independencia, empoderamos a nuestros hijos para que sean personas funcionales en la sociedad del día de mañana. Solo quería hacerle una última pregunta, Valeria, porque mencionó las mujeres y se da mucho el fenómeno de enmascaramiento de los síntomas o las manifestaciones en las mujeres, porque epidemiológicamente por cada 4 varones de diagnóstico de autismo es una sola mujer, pero a veces Sí. como que se enmascaran esos síntomas, a uno como psiquiatra le llegan manifestaciones así de mucha ansiedad, de trastorno de los límites de personalidad, TDAH. Pero, ¿qué nos puede hablar de este masking? Sí, lamentablemente también es una parte del estigma, ¿verdad? Que existe muchas veces en la sociedad hacia nosotras como mujeres y muchas veces las mujeres, por los cambios hormonales que podemos sufrir a lo largo de nuestra vida, la mujer autista es vista como no, como exagerada, como impulsiva, como explosiva.
Entonces, muchas veces se diagnostican otros trastornos y en las mujeres se da más el fenómeno del diagnóstico tardío. Por esto mismo, ¿verdad? Porque a lo largo de su vida son diagnosticadas con trastornos de ansiedad, con trastornos de depresión, con trastornos de negativista desafiante cuando son unas niñas y realmente se trata de un diagnóstico de autismo. Entonces, eso también forma parte del estigma y nosotros como profesionales de salud mental tenemos que ver que también puede existir en las mujeres, aunque hay menos prevalencia, también puede existir el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y bueno, ya para cerrar, mencionar que el autismo no es algo que se enfrenta solo. Es un trabajo en equipo, familia, maestros, profesionales. Es válido pedir ayuda. Dejemos atrás ese estigma, que mi hijo es diferente, que mi hijo es raro, pero hay que buscar una solución, una alternativa, buscar un diagnóstico. Estas personitas tienen el derecho a tener una vida plena y es algo que se puede. Entre más temprano se haga ese diagnóstico, entre más temprano se hace el estudio, mejora la calidad de vida, mejora el pronóstico. Así que, Correcto. bueno, gracias a los que se quedaron aquí hasta el final y vamos a seguir con estos tipos de charlas psicoeducativas. Próximamente van a haber otros psiquiatras, psiquiatras de enlace, hablando de género y sexualidad y de psicogeriatría. Así que son los temas que vienen en los siguientes capítulos. Muchas gracias.